Fernando, A ver. cuando se habla de emisoras y uno habla de la BBC de Londres, uno como que siente, por lo menos yo siento frente a la BBC de Londres No, una admiración. como una especie de admiración romántica, porque esa es una de las emisoras del mundo. Bueno, esa que después el grupo The Clash lo sacó, es el London Calling. Así empezaba las emisiones de la BBC para la Europa ocupada por los nazis. Su labor hacia todo el área eslava, sobre todo el departamento de lenguas eslavas, que fue uno de los más importantes, para hablarle a los que estaban detrás de la cortina de hierro. Y su tributo dado por el presidente Gorbachev, cuando se le secuestra en la Crimea, dice: mi único contacto con el mundo era mi radio de onda corta y lo que salía en la BBC de Londres. Y era una emisora, además que daba noticias, se utilizaba por todos los espías para mandar mensajes. La Bueno, BBC. ahí fue donde mandaron todos los mensajes, ese poema de los corazones rotos se llamaba, con el cual se advertía a la resistencia francesa que venía la invasión de Normandía. Así que la BBC de Londres, bueno, su labor por la libertad y sobre todo por la promulgación del Estado de Derecho y los principios occidentales. Y en la Guerra Fría van a comenzar a tener mucho peso después. Ya no solamente la BBC de Londres, Radio Moscú, Radio Pekín, Radio Francia Internacional. La Voz de América. La Voz de las Américas. La Radio Pirenaica, esa radio francesa Radio republicana, Radio Nacional de España. Bueno, RTV. y aquí para Radio Vaticana también. Para que usted se entretenga, aquí tenemos acá W Continente Así es, Panamá. que la retransmite casi Que toda. extraño mucho, Fernando, el segmento de la internacional. ¿Qué Radio Francia está en huelga? Así. Sí, para variar. Bueno, veamos algunas cosas que está pasando porque tenemos muchas entrevistas. Entre ellas tenemos aquí a Lucy Molinar. Nosotros queremos saber qué piensa ella de todo lo que pasó. Sí. Bueno, vamos a hablar con ella ahorita, pero déjeme ir rápidamente sobre algún par de temas. Sin duda alguna, hay tres noticias que acaparan la atención nacional. La primera noticia, sin duda alguna, la masacre de La Joyita. Quizás hoy, Fernando, aquí tengo conmigo la crítica. Déjeme hacer un cambio de lentes. Maestro, fíjese la mejor cobertura, aquí está, sobre el tema de hoy, como periódico, la tiene La Crítica. Y fíjese lo que tiene La Crítica dentro. Primero tiene una entrevista con Cholo Chorrillo, que fue una de las personas que surgió su nombre por allí, como uno de los autores intelectuales, decían. Bueno, el único periódico que entrevistó a Cholo Chorrillo, La Crítica. Aparece una entrevista de allí, usted léala y mírela. Otra, una contribución periodística de la periodista Yorlín Morales. Rodarán cabezas por masacre de La Joyita. Hay otra, identifican a 13 de 15 de reos asesinados, de Yorlín Morales también. Y Matanza, desnuda el tráfico de armas en cárceles, de Fabio Agrana. Yo lo único que esperemos que el rodarán cabeza sea una ironía, o una hipérbole, no sea literal lo que están hablando. El rodar de cabeza quiere decir que van a votar gente. Porque Eso es lo que estamos diciendo. uno de los asesinados ahí estaba decapitado. Bien. No hay duda de que eso que está allí es la noticia. Y está cubierta excelentemente por el staff periódico, el periódico de mayor circulación en este país, que es La Crítica. Radio Crítica. Bien. De esa cosa quiero destacar lo siguiente. En primer lugar, no hay duda de que la masacre puso de relieve el deficiente sistema de control y administración de las cárceles de este país. Porque esto no está solamente pasando aquí en La Joyita. Colón, David. Hay una combinación de factores. Hay una especie de aglomerado delictivo entre policías, custodios, gente que entra a las cárceles y los que están detenidos, en el marco de que hay fuera una guerra normal que hay entre todas las pandillas. Entonces esto requiere de mano de una estrategia, y que esa estrategia se tiene que manejar con firmeza. Frente al crimen organizado solo puede haber una línea de firmeza, cero concesiones. Eso es todo, pero con una estrategia. Entonces creo que hay que tomar decisiones ya de una vez. Este sistema mixto de que si los custodios y los no custodios, o hacemos una cosa seria, de control policial claro, con mando, con responsabilidad,
lo que está ocurriendo, esto se va a repetir. Porque los tentáculos del crimen organizado, ¿qué sucede en la economía del crimen organizado? En la medida que aumenta el desempleo, se va aumentando el grupo de obreros delincuentes. ¿Y quiénes son los ejecutores de esta delincuencia ahora? Los jóvenes. ¿Y por qué? Porque el sistema nuestro judicial le da mucha protección a estos muchachos y las penas que se le imponen son risibles. Entonces, tenemos que tomar decisiones estratégicas y esas decisiones se toman como Estado. La primera cosa que tenemos que hacer es atender a nuestra juventud, no dejar que salga del sistema escolar. Hay miles de muchachos y muchachas nuestras fuera del sistema escolar. Hay muchos muchachos que se gradúan y no tienen con qué trabajar. Por eso hemos insistido en la necesidad del empleo juvenil. O sea, el problema delictivo no es un problema de represión nada más, es un problema tan complejo que requiere mentes con claridad de una lucha contra el crimen organizado. Y eso se puede hacer y se debe hacer en el marco de respeto a la ley y la Constitución. Y es por eso el nuevo papel que debe jugar el Procurador General de la Nación. En vez de estar perdiendo tiempo, Fernando, está apelando casos que ya perdieron. Deben estar concentrados no solamente en los casos de alto perfil. ¿Y qué pasó con toda esta gente que está en la cárcel, hombre? Que nadie se preocupa por ellos. ¿Y cuándo nos preocupamos? Cuando sucede cosas como esta. Ayer el presidente Cortizo, en forma enfática, procedió a la destitución de algunos funcionarios. Y fíjese lo curioso, esos funcionarios debieron renunciar al conocerse esto. Pero tuvo el presidente que votarlos. Y los votó, sin titubear. Y espero que dentro de 2 semanas, cuando tenga el informe, tome las decisiones que tenga que tomar y reestructure lo que haya que reestructurar y tenga el apoyo de los panameños para lograr que esto funcione. No hay mejor política criminal que la política preventiva. Pero no hay mejor política para combatir el crimen del que delinque que la firmeza en la lucha contra el crimen organizado. La firmeza. Y para eso usted requiere gente con capacidad, gente con conocimiento de la criminalista, necesita un sistema de justicia que funcione, un ministerio público que haga las investigaciones, una policía de criminalistas adecuada, ¿no? Protección, en fin. No, y sobre todo un Estado que no se rinda al crimen organizado. No olvidemos que una de las políticas más estúpidas que tuvo Varela, porque no hay otra forma de definirla, fue aquella de los barrios seguros de darle cupones y darle dinero a los pandilleros. Ahí está el resultado. Unos pandilleros que se pensaron que eran como una especie de ejército aliado al gobierno. Y ahí está. Ayer tuve, Fernando, la oportunidad de hablar con la expresidenta Mireya Moscoso y conversaba precisamente de su preocupación, la de ella, sobre esto que está ocurriendo. Y me hablaba de la experiencia de cuando ella aplicó la mano dura, ¿te acuerdas? En donde con bastante eficiencia se logró resolver esto y después pasamos de la mano dura a la mano amiga. Y de la mano amiga pasamos a lo que tenemos ahora. Y después la incorporación, y entonces le pagábamos. Hay que tener firmeza. Me gustó conversar con Mireya Moscoso, más reposada. Uno aprende mucho en la experiencia. Usted sabe mucho. Un saludo le mandó doña Mireya Moscoso. La tía Mireya, hombre. Bien. Familia. Otro tema importante en la discusión fue la reunión que ayer el presidente de la República hizo con los partidos políticos. No conozco el detalle de la reunión, conozco los participantes de la reunión. Por el Partido Revolucionario Democrático participó Benicio Robinson, su presidente, y Eira Ruiz, creo que estuvo presente allí. Por el Partido Panameñista estuvo José Blandón Figueroa y Carles como presidente del partido, José Blandón, y secretario general Carles. Por el Partido Cambio Democrático estuvo solamente Rómulo Rux, solamente. Por el partido Alianza estuvo José Muñoz y este muchacho Zambrano. Por el partido Molirena estuvo Pancho Alemán, su presidente, y estuvo Tito Rodríguez. Su secretario. Tito Rodríguez. Por el Partido Popular estuvo el diputado Arango, y no recuerdo el nombre. Y por el gobierno estuvo el presidente de la República y su vicepresidente. Entiendo que la reunión fue cordial. Ese es el camino. Sí. Ese es el camino de abordar los temas nacionales. Y sin conocerlo, no voy a conversar de lo que no sé.
espero que ese sea el inicio de este proceso de consolidación de puntos de vista sobre temas centrales, entre ellos la seguridad. Y los partidos políticos todos, de todos los colores, deberán entender que la política de seguridad es una política nacional, igual que la reforma al sistema de salud pública, igual que el apoyo y desarrollo del sector agropecuario, igual que las reformas al proceso constitucional. Y que yo creo que, sin entrar a detalle, para mí hay que replantearse ese tema de la reforma constitucional. Yo no tengo la menor duda que en este momento la prioridad de este país se encuentra en abordar este problema fundamental del impulso de la economía panameña para generar empleo, y esto pasa, fíjese lo que le voy a decir, por eso es importante la entrevista que vamos a tener con Lucio Molinar, pasa porque tengamos un sistema de justicia que se aleje de esa teoría del lawfare, de utilizar la justicia como persecución política. Así es. Bien. También mañana es el 20 de diciembre, voy a hablar mañana sobre esto, pero hoy voy a aprovechar para leerle íntegramente este material que publicó hoy Marcel Salamín Cárdenas en el periódico La Prensa, bajo el título de La invasión y la moral de los esclavos. Leo y después le hago un par de comentarios. Dice Marcel Salamín en este artículo interesante, se lo recomiendo. Nietzsche, precursor del nazismo, sostenía que hay dos morales, la de los amos y la de los esclavos. La de los amos se fundamenta en la afirmación de su superioridad, fortaleza, poder y dominio, por la que sus actos son, por definición, buenos y nobles. No importa cuántos cadáveres dejen en el camino, ni cuánta sangre y sufrimiento ocasionen. El bien mayor definido por sus intereses y pasiones más degradantes justifica todo. La de los esclavos se fundamenta en la contracultura del oprimido y de los débiles que, por acomodarse al poder y dominio de sus amos y para justificar su minusvalía, exaltan y hacen propia la escala de contravalores que glorifica la mansedumbre, la obediencia, la sumisión, la humildad y el renunciamiento a ser. El 20 de diciembre de 1989 señala Salamín esas dos morales, como las dos caras perversas de la misma moneda, se licuaron en una sanguaza violenta y cruel. A las 12:01 sonó mi teléfono en Caracas, donde vivía exilado por Noriega. La voz de trueno de inconfundible de Gabriel Lewis Galindo, como un cañonazo en un desfiladero, me espetó: Marcel, los gringos están invadiendo Panamá. Solté un gemido profundo, lloré de dolor, humillación, vergüenza e impotencia. Esto es un testimonio. La voz se me quebró, se le quebró a ese amigo forjado en el hierro. Llamé a Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela. A los 20, recuerde que Marcel era asesor de Carlos Andrés y amigo. A los 20 minutos me recogió, todavía con la camisa de dormir puesta, serio, lívido, indignado. Se bajó de su auto, me abrazó fraternalmente y llegamos al Palacio de Miraflores, en donde ya, casi por arte de magia, aparecieron los asistentes, secretarios, traductores, ministros. Llamen al presidente Bush, pidió el presidente. En minutos estaba al teléfono. ¿Cómo es posible, dice Carlos Andrés, que ustedes hayan hecho semejante ofrenda a nuestros pueblos? ¿Cómo es posible que no hayan podido negar a un acto de tanta cobardía contra un pueblo indefenso? ¿Cómo es posible que nos hayan infligido tanto daño a los esfuerzos a las fuerzas democráticas? Sí, termina la cita de Carlos Andrés. Pocas palabras del otro lado. Tengo que poner orden y dar ejemplo, decía el presidente Bush. Ese hombre me ha faltado el respeto. Pero si ese hombre era vuestro, dijo Carlos Andrés Pérez, que se los hubiera podido llevar cuando os hubiesen querido, si pasaba delante de las garitas de ustedes todos los días. Me dictó una carta para Bush de condena dura, sin matices, sin ambajes, y me preguntó, ¿qué no hicimos bien? ¿Qué se nos pasó? Hablamos con los dirigentes del PRD y del gobierno, aquí cuando vinieron a buscar apoyo y consejo, y les dije que si no corregíamos el rumbo, habría una invasión. ¿Recuerdas aquella vez que fui a Panamá y que me recibió Noriega en una base de la FAP con frases destempladas y humillantes de ese joven dirigente de San Miguelito, y me dejaron
y no me dejaron entrar al país? ¿Recuerdas que luego del terco nos fuimos sin invitación y Noriega nos recibió en calle 50 y eso nos dejó, no nos dejó ni siquiera pasar a la casa y a la sala, ni nos invitó a sentar y nos dio un sermón patriotero y se marchó sin despedirse? O de cuando te envié a Washington para que hablaras con Felipe González en visita oficial para que disuadiera a Bush de la invasión y que no logramos nada, y de cuando enviamos a Lucinchi y yo con el general jefe de nuestra casa militar para que convenciera a Noriega de marcharse al refugio seguro que le ofrecía a Felipe y la recibió con aquel acto del machete y 5 minutos en la comandancia rodeado de sus fieles, o cuando ya había avanzado la cuenta regresiva y te envié a Houston a hablar con Martín Blandón y con el coronel Herrera para formar una columna de panameños que entrara por Costa Rica, pero ya no tuvimos tiempo. Subestimamos la moral del amo, me dijo Carlos Andrés, y yo le dije, mientras se me atragantaban las palabras, y subestimamos la moral de los esclavos. Pocos los heroicos y valientes, los que abandonados por militares y políticos civilistas, fueron encarcelados o fusilados en aquella madrugada siniestra. Otros no pocos, los esclavos militaristas que se habían retomado al poder para liquidar el compromiso democrático del comandante Torrijos y como cómplices pasivos o activos del asesinato, remilitarizaron la Guardia hasta convertirla en un destacamento de soldaditos nativos al servicio de la doctrina de seguridad nacional del amo y que por ello postulantes y engreídos creyeron que podían jugar con el gorila. Y los esclavos ricos, como lo habían hecho siempre, se doblegaron la cerviz cuando el amo surgió, arrastraron consigo a los esclavos pobres y todos renunciaron a ser. Hoy, 30 años después, el amo regresa, nos gruñe al oído, rebrota perversa la moral de los esclavos que meten reversa furiosa para desdecir acuerdos y renunciar al destino geopolítico y logístico de la nación, porque el amo no le gustan los chinos. Este es un artículo que yo quiero añadir 2 cosas nada más antes de pasar con Liliola primero. Primero, a mí me tocó recibir a Marcel en los Estados Unidos. Yo era testigo federal en ese momento. Lo recibí una vez en Virginia y conversamos sobre todas estas cosas. De hecho, hay una carta que Marcel Salamín y yo firmamos, que le enviamos al subsecretario de Estado, Elliot Abrams, que está ahora mismo, en donde nosotros les explicábamos lo improcedente de una invasión de Estados Unidos a Panamá. ¿Y por qué? Eso era un error. Conversamos con Felipe González. Él conversó con Felipe González y le escribimos a Felipe González. Nosotros hicimos todos los esfuerzos, Carlos Andrés hizo todos los esfuerzos por evitar esto. Pero aquí en Panamá, es más, hubo 2 negociaciones que se abrieron en este proceso. Y las 2 fueron rechazadas. Y la última negociación que se hizo bajo la conducción del doctor Rómulo Escobar Bentancur, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, iba hacia Reykjavik a una reunión. A firmar al fin de la Guerra Fría. Y dejó al secretario de Estado Schultz en Washington. Y Noriega se negó a firmarlo, porque el Estado Mayor y los jóvenes oficiales dijeron que no, ni un paso atrás. Y los acuerdos que tenían eran simples. Noriega se iba por 2 años, no había juicio para Noriega. Los oficiales de mayor compromiso en la represión salían del país por 2 años y había 2 elecciones. No tenía nada que ver esto con el Tratado de Torrijos-Carter y se postergaba la elección para permitir que el proceso electoral no coincidiera con la salida en el 99 de ellos aquí. Se postergaba por 1 año bajo la conducción del PRD. Solo que el Procurador General debía ser un independiente y la Contraloría debía estar manejada por alguien de la oposición. Mañana le voy a hablar de todas estas cosas. Este es el testimonio. ¿Usted sabe la palabra testimonio de dónde viene, Fernando? De testículo, de testificar. Si antes cuando uno daba el juramento se agarraba al... Le recomiendo este testimonio que nos ofrece hoy, en la mañana de hoy, Marcel Salamín. Así es.